Alfabeto, palabra formada por las dos primeras letras A y B que los griegos como los árabes o los hebreos tomaron de los sumerios a través de los fenicios. A los romanos les parecieron poco para nombrar tan importante invención. Lo añadieron con las dos siguientes letras, el A, B y C. Pero ¿quién decidió esta orden y por qué? Los sumerios y babilónicos, sus inventores. Los dioses lo crearon. Quizás Nabú, el escriba celestial, fue quien unos 1400 años antes de Cristo les entregó dos secuencias de ordenación de estos símbolos en unas tablillas cuneiformes. Con esta exposición, José Morea, iniciamos un camino a través de las letras más sorprendentes, las personales y las imaginadas. La forma apasionada y llena de implicaciones personales con que Morea afronta sus composiciones nos permite reconocerlo en cualquier de sus obras, vivencias y creaciones. El arte es en su mayor parte símbolo y las letras el medio fundamental de la transmisión del saber. Se nos presenta aquí como simples creaciones artísticas, sumando su valor semántico intrínseco, la belleza de su nuevo vestido, pero el símbolo es también un juego complejo de sombras y luces que ilumina la mirada a lo que lo ciega si su emisión de luz insignificante o significante es demasiado fuerte. No olvidemos que los abecedarios, los alfabetos y las letras han sido el vehículo del saber, de la ilustración, que indica el nombre de nuestro museo. Así, lo que aparentemente vemos oculto, otros caminos menores o más difíciles, como el de la sabiduría, de Amador Griñán.
Se inicia el recorrido con los pioneros del llamado nuevo siglo de oro de la pintura valenciana, así como una serie de artistas que, si bien muchos ya disponen del reconocimiento necesario, se presentan en esta muestra por las bondades estéticas de la obra, seleccionadas como Sorolla, Pinazo, Ribalta, Domingo Marqués, Genovés, Vicente Pérez y otros. Su lista es interminable y por lo tanto se reconocen muy bien todas sus obras. La labor diaria como servicio público desarrolla el Archivo General y Fotográfico de la Diputación de Valencia, donde diariamente acuden los investigadores a desentrañar e iluminar nuestro pasado, a documentarse sus derechos y actuaciones. Vienen hoy recompensada con esta publicación en que se entremezclan los valiosos documentos históricos con otras más curiosas. Alfonso Rusterol, presidente de la Diputación de Valencia.
La Diputación de Valencia muestra desde antaño una nítida orientación hacia la promoción y difusión del patrimonio artístico y cultural valenciano. Es por ello que la publicación que hoy les presento, vinculada a la exposición del patrimonio documental de la Diputación de Valencia, es la última oportunidad y aportación desde el Archivo General y Fotográfico de la Diputación de Valencia. Como señala la UNESCO, un documento es aquello que consiga algo con un propósito intelectual deliberado. De María Jesús Puchal Farinós, diputada del Área de Cultura.
Desde su creación a principios del siglo XXI, el Museo Valencià de la Ilustración y la Modernidad ha prestado mucha atención a aquellos aspectos de la historia de nuestra sociedad que contribuirán a dar claves respecto a su comprensión colectiva, pero todos aquellos visitantes dispuestos a disfrutar de nuestras propuestas expositivas y culturales, estos en general han narrado muchos episodios de las tierras valencianas y sus habitantes, sus producciones, hijos de lo más elevado de la cultura. Juan Gregori Berenguer, director del MUDI.